más que todo para identificar lo que son los cuadros de etiología, cuál es el cuadro clínico que prevalece en uno y en otro, ¿ya? Entonces, meningitis son los signos meningios, fiebre. Encefalitis, trastorno de conciencia más fiebre, ¿ya? En pocas palabras. Ahora, el neurocisticercosis en realidad se considera como una de las principales causas de convulsiones en el adulto joven, ¿ya? Pero tiene que tener siempre el factor epidemiológico, contacto con la tenia suave, ¿ya? Siempre tienen que preguntar al paciente sobre el contacto con animales ovinos, bovinos, y que cumple lo que es el ciclo, ¿no? Como en el caso intermediario, que debería ser el perro, ¿no? Animal, y en este caso el contacto directo con las operaciones a veces con los animales. Y absceso cerebral, que está dentro de lo que es el diagnóstico diferencial del proceso expansivo intracraneal, ¿ya? En cuanto a lo que es OPEI, síndrome del proceso expansivo intracraneal, que existen múltiples etiologías entre OPEI, ¿no? Que son vasculares, ¿no? Traumatismos, ruptura de neurismas, etcétera, los procesos neoplásicos o de tumoraciones, tanto benignas, malignas, y lo que es la etiología infecciosa, tal como el absceso cerebral. La etiología más frecuente es la biopsia, ¿no? Bacteriana. Muy bien. Dicho esto, en encefalitis lo que vamos a ver es que es un proceso inflamatorio por la presencia de los microorganismos en el tejido cerebral y que puede progresar a meningitis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología más frecuente? Los virus herpes, ¿ya? El más frecuente se asocia al herpes tipo 1, ¿ya? El virus de la varicela zoster, que es el herpes tipo 3, ¿ya? El herpes tipo 6, enterovirus, ¿ya? En menor frecuencia podemos encontrar lo que es la rubiola, parotiditis, virus de sarampión, el citomegalovirus. Acá yo lo resalto porque es la principal causa de meningitis, ¿ya? En el paciente VIH en estadio SIDA, pero con un CD4 muy bajo, o sea, de 50 de CD4 a menos. Entonces es algo muy puntual que ustedes siempre tienen que saber. Entonces, entre los enterovirus el tipo 71, ¿no? Ahora, en nuestro medio, virus de la rabia, claro, casos muy excepcionales, la encefalitis, el virus del VIH, dentro del contexto de una primoinfección con una viremia muy alta, puede generar lo que es un trastorno de conciencia, ¿ya? Pero esto básicamente se va a limitar. El Epstein-Barr también puede generar encefalitis, como mencioné anteriormente, el tipo 6, el virus de la influenza, ¿ya? Otras etiologías son los protozoos, ¿ya? Las amebas de Libre, la Escherichia, Cantamueva y Balamuca. Estas en realidad en nuestro medio no son tan frecuentes, tiene que ver siempre en este caso el contacto epidemiológico con piscinas o lagunas, ¿no? Que el paciente estuvo nadando, ¿no? Los hongos, entre los que más digamos, diagnostican es el Cryptococcus neoformans, ¿ya? Pero también el Cryptococcus neoformans se asocia a una meningoencefalitis, ¿ya? Del paciente VIH en estadio SIDA con un CD4 menos de 100, ¿ya? Cándida y Aspergillus se dan más en contextos de pacientes oncohematológicos con una neutropenia severa y trastorno de conciencia con alteraciones adquiridas, ¿ya? Y fiebre. El reservorio, nosotros, ¿no? Los humanos, y en el caso, por ejemplo, de algún puntual, la rabia, los perros, las niñas, la transmisión, la vía de transmisión va a depender del patógeno. Normalmente se da por gotitas, es lo más frecuente, ¿ya? Y en segundo lugar por contacto directo o con presencia de secreciones, ¿ya? Por gotitas es lo más frecuente. Dentro de los factores de riesgo, como van a ver, en encefalitis y en meningitis son los mismos, ¿ya? Vamos a repetir. Es el hacinamiento, es un punto muy importante, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, que estaban recluidos, pacientes que, por ejemplo, están en una misma habitación, descansan, viven mucha gente, ¿no? Los cuarteles, las áreas que están privadas de la libertad, como la mencioné, ¿ya? O el uso de las piscinas, ¿no? Baños públicos, y en cuanto a lo que es ya un factor propio del organismo, gamma-globulinemia y inmunodeficiencia de tipo celular, ¿ya? En cuanto a lo que es la clínica, en la clínica al inicio puede dar un pródromos. Pródromos, que significa síntomas inespecíficos. Puede dar un síndrome gripal, diarrea, fiebre, adenopatías, ¿ya? Si es que este cuadro clínico progresa a una alteración de conciencia y fiebre grave y fulminante, se asocia básicamente a lo que es la encefalitis herpética de tipo 1.
tenemos que buscar trastorno de conciencia y fiebre. Entonces este trastorno de conciencia puede ser cualitativo o cuantitativo, ¿ya? Cualitativo puede ser justamente la evaluación del comportamiento, cambios en la personalidad, la agresividad, ¿no? Pasividad, cuadros psicóticos, ¿no? De desconocimiento, de lo que es una desorientación en las tres esferas, etc. Y en cuanto a lo que es el cuantitativo, según la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es otras alteraciones, pero menos frecuentes, podemos encontrar lo que son las parálisis de los paraescráneos, los oculomotores externos, ¿ya? El 3, el 6, el 4, el 7 también el facial, ¿ya? Entonces, puede generar lo que es una paresia o parálisis de estos paraescraneales, o por el contrario una parálisis clásica, ¿ya? Que indica lesiones a nivel del tronco superior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente lo hacemos con imágenes y estudio de líquidos cefalorraquídeos, ¿ya? La imagen que más nos va a ayudar en encefalitis, porque en la tomografía, en un electroencefalograma, en una ecografía, siguiendo no sé, transfrontalar, en el caso de una resonancia, no nos va a ayudar, que no vamos a encontrar absolutamente nada. En una resonancia sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay lesiones que son variables, ¿ya? Eso va a depender justamente de cada virus. No es necesario que lo aprendan porque eso es lo que básicamente la especialidad de radiología. Simplemente que ustedes sepan cuál es el abordaje, cuál es el que más les va a ayudar en una encefalitis, una resonancia. Y ahora, lógicamente, lo que es un examen de líquido cefalorraquídeo, donde pueden encontrar al inicio presión elevada y un leve aumento de la celularidad, pero predominio mononuclear y una concentración de proteínas levemente aumentada o está normal, ¿ya? Ahora, como el caso de los virus tienen un comportamiento muy similar, lo que nos ayuda es una prueba de Film-Barra, que el panel se llama meningitis / encefalitis. Por eso es que les decía, ¿no? que como el cuadro clínico de uno y otro se parece, se solicita un solo panel. Entonces, en esta vamos a encontrar lo que es el material genético, el cefalorraquídeo, que es una PCR, que es una reacción en cadena polimerasa en tiempo real, o RPK, ¿ya? En el caso de que sea una encefalitis de tipo herpética, herpes tipo 1, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos lo que es la presunción, o de repente un herpes tipo 3, ¿no? Un herpes zóster como antecedente, y que el paciente empieza a hacer un trastorno de sensorio, tenemos una alta sospecha de que es el virus de la varicela zóster el causante de la enfermedad, de esta encefalitis secundaria. Entonces podemos considerar repetir un estudio entre 3 a 7 días nuevamente de este Film-Barra. Y en estos casos la positividad puede aumentar. El tratamiento no necesita que se prendan las dosis, simplemente saber que, por ejemplo, para el herpes tipo 1 damos aciclovir intravenoso, para el citomegalovirus ganciclovir, para el virus de la varicela zóster el aciclovir, para el herpes tipo 6 el ganciclovir o el foscarnet, ¿ya? En caso de la meningitis amebiana primaria, ¿no? De las 3 amebas de vida libre, ¿sí? Como son de una agresividad de normalidad elevada, se combinan varios antimicrobianos, azotricina, rifampicina, fluconazol y acitromicina, ¿ya? Normalmente se da un manejo empírico, manejando las 3, ¿ya? Cuando, por ejemplo, no podemos hacer la identificación, porque incluso en el PCR del panel de meningitis no encontramos esos gérmenes, esos protozoos. Normalmente se orientan a bacterias, algunos hongos, a los que les he mencionado, y a virus, ¿ya? La meningitis, a ver, ¿qué es la meningitis? Inflamación de las vía madre, aracnoides, el espacio subaracnoideo, justamente causado por la proliferación de microorganismos en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si no se trata, se extiende al tejido cerebral, genera lo que es una meningoencefalitis. Entonces, en la meningitis bacteriana se puede dividir según el aspecto del líquido cefalorraquídeo en purulenta y no purulenta, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es purulenta, lo más frecuente es estreptococo neumonía, otras causas que en nuestro país, la meningitis es muy infrecuente, básicamente si es que se reporta, se consideraría como brote. Hay Haemophilus influenzae, que esto justamente por la introducción de las vacunas es cada vez menos frecuente en niños, ¿ya? Entonces, por tanto, de lejos de estreptococo neumonía, cepas meningitis, ¿ya? Ahora, listeria monocitógenes, ya se dan en los extremos de la vida, recién nacidos, en el caso de lo que es los gérmenes o bacterias colonizantes del canal vaginal, Streptococcus galartiae y Escherichia coli, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es la meningitis no purulenta,
podemos encontrar de igual manera la disteria monocitógenes, ¿ya? Pero sigue siendo el monocitógenes como purulenta lo más frecuente. Podemos, de las no purulentas, ¿cuál es la más frecuente? Mycobacterium tuberculosis en nuestro medio, ¿ya? Otras, por ejemplo, lo que son las espiroquetas, Treponema pallidum, ¿no? Leptospira, ¿no? Pero es una enfermedad del trópico, ¿no? En nuestro caso, pues no está asociado por el momento. Otros, por ejemplo, bacilos de tipo Brucella, la neurobrucelosis, ¿ya? En el reservorio, igual que en la encefalitis, nosotros, los humanos, los enfermos y en el caso que en la clínica o portadores pacientes asintomáticos, ¿de acuerdo? Entonces, otros, por ejemplo, animales domésticos como la listeria, borrelia, en el caso de animales salvajes, aves, el Cryptococcus neoformans, en realidad son las heces duras, secas, ¿no? de las palomas, ¿no? Y no las heces recientes de las palomas, ¿no? Son las heces antiguas, ¿no? Las que se quedan depositadas, por ejemplo, en un lugar por buen tiempo, ahí se forma el Cryptococcus neoformans. Por eso es importante siempre la limpieza. Formas de transmisión por gotitas, ya es lo más frecuente, tanto en encefalitis, meningitis por gotitas, siempre lo que está en rojo tiene que borrarse bien. Por contacto directo, vectores, no por mosquitos, garrapatas, vía digestiva. En casos, por ejemplo, de disteria monocitógenes, va a darse por infección de leche y productos lácteos contaminados. Factores de riesgo, esto es importante, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, el hacinamiento, los internados, cuarteles militares, residencia de estudiantes. ¿Ya? En el caso de Neisseria meningitis y algunos virus, ¿no? Por ejemplo, esto va a prevalecer, ¿ya? Sarampión, parotelitis, no las drogas. El uso de piscinas o baños públicos, enterovirus. Mayores de 60, estreptococo, neumonía y listeria monocitógenes. En caso, acá el factor de riesgo más resaltante, más frecuente, ¿no? Es la presencia de una infección bacteriana previa. Sinusitis, otitis media aguda o crónica, purulenta o una mastoiditis. Por tanto, el estreptococo neumonía vendría a ser el principal causa de la neumonía. ¿Ya? Esto es lo que ustedes tienen que acordarse. Abuso de alcohol, estreptococo neumonía, listeria monocitógenes, tuberculosis. En el caso de drogadicción, puede ser tuberculosis, VIH, ¿no? La infección TB-VIH. ¿Ya? Muy bien. Los signos meningios. Rigidez de nuca. Entonces, el paciente tiene que estar echado de cúbito dorsal, tiene que asegurarse la estabilidad de la columna cervical, lógicamente tras un traumatismo o una enfermedad como artrolosis avanzada, esto no se va a complicar, ¿no? Siempre hay que preguntar al paciente si tiene algún problema en la columna o si lógicamente ha tenido un traumatismo o un accidente, no le van a evaluar al paciente, ¿no? la columna cervical, si no lo pueden complicar, ¿no? Y entonces tiene que justamente asumir esas patologías. Si no hay ello, pueden simular. La rigidez nunca es lo más fácil, ¿no? De evaluar. La 1, 2, 3 cruces, eso es bastante subjetivo de acuerdo a su evaluación. Ya nadie les va a, digamos, a contradecir, ¿no? Pero ustedes tienen que más o menos ver cómo. Signo de Brzezinski, ¿no? Lo que es la aproximación de la barbilla, en este caso el mentón, al tórax, ¿no? Durante el examen echado, va a generarse precisamente lo que es la rigidez nuca y esta rigidez, este movimiento va a flexionar las muslos inferiores tanto en caderas y en rodillas. Estaba echado y va a flexionar caderas y rodillas. ¿De acuerdo? Ese es el Brzezinski. En Kerning, acuérdense de rodilla y flexionar los miembros inferiores del paciente en 90 grados desde la cadera, flexiones 90, flexiones 90. ¿Okay? Una vez que estén flexionados ambas articulaciones, intentas extender la rodilla. Agarras acá como punto de reparo, ¿ya? Punto de movimiento, empiezas a extender la rodilla y el signo es positivo si es que imposibilita la extensión de la rodilla causando resistencia y dolor, ¿ya? Ese es el signo de claro. Este cuadro es importante, no quiero que se lo aprendan de memoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque los valores son relativos, los valores los da el laboratorio, los valores nos va a dar de acuerdo a la conversión de 7 milimoles, en miligramos, decilitros, etc. Entonces más se van a confundir, se van a frustrar, no se van a acordar, más van a confundir. Entonces es fácil acordarse de la siguiente manera. Primero tienen que saber cómo es el líquido cefalorraquídeo normal, que es de aspecto limpio, transparente, claro, ¿ya? La celularidad tiene que ser baja, escasa, ¿ya?
Las proteínas básicamente hasta 0.4, ¿no? Bueno, normal, otros cuando dan, como les digo, ¿no? 45 miligramos por decilitro. Entonces, las proteínas tienen que ser en punto de corte menos de 40, menos de 50. ¿Ya? En cuanto a lo que es la glucosa, como sabemos que es básicamente, ¿se acuerdan? Acá la glucosa, a la mitad del valor de la glicemia, ¿ya? Es un promedio. Entonces van entre 60, 75, un poquito más. Lactato, cloruro son otros valores del citoquímico, como puede haber procalcitonina, ¿no? DHL, etc. Entonces, yo siempre pregunto, me gusta que sepan es glucosa, proteínas y celularidad, y obviamente el aspecto. Entonces, en el caso de una meningitis bacteriana turbulenta, este es turbio, ¿ya? Turbio, amarillento, entonces la celularidad va a estar aumentada, ¿no? Lógicamente, a predominio polimorfo nuclear, ¿ya? O de predominio de neutrófilos, ¿ya? Las proteínas también van a ser elevadas. Pueden poner proteínas elevadas con flechitas hacia arriba y la glucosa está muy baja, muy baja. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen proteínas, glucosa y forman proteínas, ¿ya? Entonces, proteínas elevadas y glucosa baja, muy baja, ¿ya? En caso de la viral, el aspecto puede ser igual a lo normal, puede ser transparente, líquido, claro, ¿no? La celularidad sí puede estar normal o aumentada, o sea, pueden poner como N o una flechita hacia arriba. Y el predominio es a linfocitos o linfomononuclear, ¿ya? No es a neutrófilos. Entonces, las proteínas pueden estar normales o ligeramente elevadas, pero no van a estar muy altas. Pueden poner una flechita hacia arriba, acá dos flechitas hacia arriba, ¿ya? La glucosa puede estar normal o ligeramente disminuida, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que menos se altera, pero siempre tienen que buscar linfocitos, ¿de acuerdo? Tuberculosa. La etiología en este caso puede ser clara, limpia o iridiscente, así lo describe. Hay otro nombre también santocrómico que le dicen, ¿ya? Entonces tiene muchos nombres, por eso es que a veces se pueden confundir. La celularidad está aumentada, ¿ya? Pero este es a predominio de linfocitos. ¿Ya? Van a diferenciar entre lo que es bacteriana y tuberculosis, que es lo más difícil de diferenciar entre uno y otro. ¿Por qué? Porque aparte del aspecto, ya acá la celularidad puede estar aumentada, pero es el predominio de linfocitos. Las proteínas van a estar aumentadas, ¿ya? Las glucosas van a estar disminuidas. Entonces hay hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, como en la bacteriana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que diferencia de uno de otro? La celularidad, ¿de acuerdo? A predominio linfomononuclear y a predominio polimorfonuclear. Muy bien. ¿Por qué? Porque la lactato, todo el procalcitonina, el cloruro, podrían estar para muy similares, ¿ya? Ahora, en el caso del manejo, tratamiento, como la causa más frecuente es el poco de neumonía, cubrimos con una cefalosporina de tercera generación, ¿ya? En este caso, la cefotaxima, que nació menos de 50 años, en nuestro medio utilizamos más lo que es la ceftriaxona, ¿ya? 2 gramos cada 12 horas. ¿Es la dosis? ¿En realidad sí? Sí, quizás no sé, que aprendan, esta es la única dosis que van a aprender. ¿Por qué? Porque ya siendo internos, residentes, asistentes de otras especialidades suelen confundirse, porque la dosis habitual que ustedes van a aprender de personas son 2 gramos cada 24 para todo, absolutamente todo, menos para esto, que es la meningitis, doble. ¿Por qué? Porque tiene que el medicamento ingresar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, como el líquido cefalorraquídeo tiene difícil penetración, el antibiótico requiere mayor concentración, ¿ya? Por eso necesitamos una dosis doble. Vancomicina, en el caso de sospecha de MRSA. En el caso de listeria monocytogenes, ya en pacientes extremos de la vida, como mencioné, el tratamiento para la listeria es ampicilina, ¿de acuerdo? Y en el caso de que se identifique el estreptococo pneumoniae, se le hace lo que es un antibiograma. Si es que es sensible a penicilina, se le da penicilina. Si hay una sensibilidad intermedia, igual le damos ceftriaxona. Normalmente esto no lo hacemos, le damos ceftriaxona tanto para el estreptococo pneumoniae, ¿no? Que son sensibles y no sensibles, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es más sencillo y enciende. En el cerebro necesitamos tiempo, ¿no? Es una emergencia médica. Y el estafilococo aureus diferencial es meningitis sensible o MRSA, ¿de acuerdo? A ver, neurocisticercosis. Es la forma larval, ¿no? Justamente la infectante, la Taenia solium, donde las larvas llamadas oncóceras van a eclosionar
desde los huevos que previamente han sido ingeridos, ¿no? Penetran hacia el torrente sanguíneo y se asentan en los órganos internos, especialmente en el incesto. Luego de varias semanas van a formarse los cisticercos. No es una enfermedad de años, ¿no? Muchos piensan de repente, se confunden con el quiste diatírico cerebral, quiste diatírico hepático, quiste diatírico pulmonar, ¿ya? Que este sí dura años, ¿ya? Porque el quiste crece a 1 centímetro por año y cuando obviamente se diagnostica, pues el quiste mide 10, 15, 20 centímetros, se diagnostica en la edad adulta, ¿no? Y se quiere justamente en la niñez. La neurocistitis crónica es más en el adulto joven, ¿ya? Justamente por esta medio de transmisión, y que en pocas semanas, varias semanas, acá, bueno, en realidad puede variar mucho, entre 4 o 8 semanas, podemos tener lo que es la formación de estos cisticercos, que sí, mayormente tienen ese tamaño, de 1 centímetro a 2 centímetros como más, ya como pueden ver en esto en el parénquima cerebral, puede ubicarse en cualquier lado del parénquima cerebral, puede encontrarse también en los ventrículos y eso indica gravedad y se indica el manejo médico, ya, vamos a más adelante. El reservorio definitivo es el humano, ¿no? La vía de transmisión por la ingesta de alimento contaminado con huevos de bacteriólides maduras que van a ser excretadas en las heces donde tenemos un hospedero justamente definitivo. En cuanto a lo que es la clínica, va a variar lógicamente de acuerdo a la localización. Superficie de la corneza, la base del cerebro, la ventrícula, la sustancia blanca van a provocar lo que es inflamación. Y justamente esta inflamación, este edema va a ocasionar la clínica de las convulsiones, ¿ya? Idénticas convulsiones, alteración de conciencia, el aumento de la hiperpresión intracranial cuando son un montón, ¿no? Y el encefálico también, cambios en el comportamiento si es que esto progresa, ¿ya? Hay que tener en cuenta que un 50% al inicio usa asintomático, o sea, ¿qué quiere decir? Que puede pasar sí un buen tiempo, ¿ya? Digamos un 50% de la población en esas primeras semanas no tuvo ninguna clínica, pero que después debuta con convulsiones. Le hacen una tomografía y encuentran esto, ¿no? Por ejemplo, que es una captación en anillo de sello, un punto en la parte central es hipodensa y hay un edema vasogénico periférico. Todo lo que está formando un proceso expansivo intracranial va a generar un edema. Entonces ese edema puede generar hidrocefalia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, aparte de la tomografía, ¿no? O de la resonancia, mejor aún, podemos pedir el Western blot, ¿ya? Esta técnica de Western blot tiene una sensibilidad alta, de cerca del 94-95%, entonces nos va a confirmar el diagnóstico y muchas veces también descartarlo, ¿ya? Así que, por ejemplo, tenemos una tomografía no tan sugestiva, tan sugerente como la que hemos visto, ¿no? Estas de acá, ¿no? Que son bastante obvias, ¿no? O estas de acá, ¿no? Sino de repente acá, por ejemplo, tenemos un quiste, ¿no? Que más o menos mide 3 centímetros, 4 centímetros único, que puede ser un diagnóstico diferencial de otras cosas, ¿no? Benignas, infecciosas y no infecciosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora también examen importante de histología, donde se va a detectar espores, ganchos y paredes parásicas, ¿ya? Esto se da a través de una biopsia estereotáxica, ¿ya? Pero en realidad se da justamente en lesiones que son bastante periféricas, visibles, ¿no? Que puedan biopsiar. Imagínense si entrarían solamente con esta lesión, sería bastante complicado, ¿no? Porque puede generar bastante secuela, complicaciones, este tipo de biopsias, no es lo mismo que por otro lado. Entonces el tratamiento se va a indicar en casos de cisticercosis activa, que obviamente generen síntomas que han generado una convulsión, cefalea, sinusifiliación craniana, y en el caso se va a contraindicar si es que hay una cisticercosis a nivel ocular o a nivel del sistema ventricular. El tratamiento de elección es albendazol, ¿ya? Albendazol por 10-14 días y la opción alternativa es praziquantel. Es que es una compleja, se asocia albendazol con praziquantel, que tienen varias lesiones y una clínica importante. Es importante que también mencionemos que antes del tratamiento antiparasitario se le indique corticoides, albendazol, ¿ya? Un 24 horas por lo menos, ¿no? Antes de la indicación del antiparasitario se indica la dexametasona, ¿ya? En el tratamiento quirúrgico indicado en cisticercos únicos, localizados en los ventrículos, en la base del cerebro, que no van a responder a los fármacos antiparasitarios, en la médula espinal y en el globo ocular, ¿ya? Eso vendría a ser lo que son los 4 puntos en el caso de manejo quirúrgico, que se indica el manejo antiparasitario y que algunos, por ejemplo, que la médula espinal no va a generar mayor beneficio, ¿ya? Muy bien.
acá, en el caso, por ejemplo, de una sinusitis, mastoiditis, ¿no? Que está en, por ejemplo, con un cuadro, ¿no?, respiratorio importante, como por ejemplo con neumonía, y hace su complicación cerebral. Ya, o por vía hematógena, una endocarditis, ya, por un trauma encefálico, ya, que justamente puede generar una bacteremia. Esta bacteremia localizarse, ¿no?, posteriormente tener un foco séptico a nivel cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, el absceso suele ser, no siempre, suele ser único y más grande, más de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, la infiltración inflamatoria en realidad es relativamente rápida. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de una tumoración que viene con antecedentes de cefaleas nocturnas, progresivas, que se dan en 2 meses, 3 meses, 6 meses, en el último año. En el absceso cerebral, más o menos en promedio puede durar 2 semanas. ¿Ya? Se produce lo que es justamente la clínica que va a ir progresando, es subaguda, no es tampoco de ningún traumatismo, una rotura de aneurisma, ni tampoco es crónico como por ejemplo una tumoración. Ya, entonces más o menos 2 semanas donde se va a acumular el material purulento que está justamente en esta zona de hipodensa, rodeado de una cápsula bien vascularizada. Entonces esta es una cápsula vascularizada y que va a generar esto, lo que es el edema vascular. ¿Ya? Va por un lado lo que es protruir o desviar la línea media, genera lo que es una disminución de los ventrículos laterales, en este caso del lado de ipsilateral. Etiología, de acuerdo al foco primario, ¿no? Hay factores de riesgo. Sinusitis, estreptococo, ¿no? Lo más frecuente. Hay otras más, hematitis media aguda, mastoiditis, estreptococo de acuerdo. ¿Ya? Podemos reponer también bacilos gram negativos entéricos, ¿no? En endocarditis, el viridans, que son traumatismos, el estafilococo. En caso de una inmunosupresión de tipo celular, hongos, cardias, ¿ya? Y en el caso del VIH, pero que no está en estadio SIDA, es el criptococo neoformas. Acá tienen que diferenciar bien. VIH no es estadio SIDA, criptococo neoformas, que forma el criptococoma. O sea, el criptococoma puede parecer así. Criptococoma. ¿Ya? Otra causa que es el VIH es una VIH, pero no es estadio SIDA. Podemos encontrar de la misma manera el tuberculoma. Pero si el paciente es VIH en estadio SIDA con un CD4 menos de 200, es toxoplasmosis lo más frecuente. ¿Ya? ¿Cuál es el de todos lo más frecuente? La toxoplasmosis, criptococoma, tuberculoma en nuestro medio es toxoplasmosis. ¿Ya? No estoy hablando de meningitis, estoy hablando de absceso, de procesos parciales de riñón. La toxoplasmosis en el paciente de VIH en estadio SIDA. ¿Ya? Es lo más frecuente. Cuadro clínico. Cefalea, cuando asociada a fiebre, un 50%, signos de hipertensión endocrinal, además cerebral, que puede ir aumentando progresivamente y va a focalizar. Entonces, ustedes tienen que buscar como signos clínicos cefalea, fiebre y focalización. Puede ser de paresias, ¿no? Paraparesias, la parálisis completa, afasia, ¿no? Crisis epilépticas, convulsiones, ¿no? Realmente dentro del contexto de una focalización. La clínica puede dar una focalización. Y papilledema en un 25%. ¿Ya? Entonces, lo más frecuente, cefalea, focalización y fiebre. Ahora, la función lumbar en realidad no es de rutina, ya no solamente en casos justificados por el riesgo de herniación, justamente, ¿no? Tenemos que antes de el paciente que está focalizando, hay que pedir su tomografía, su resonancia. Mayormente en el citoquímico, ¿ya? Un absceso cerebral, los valores son normales, ¿ya? No se va a alterar, por más que sea biológico, que como les mencionaba, el meningitis puede estar alterado de los apreminas, por ejemplo, la glucosa baja, más altas, así sea el absceso biológico, ¿no? Los valores del citoquímico pueden ser normales, entonces no nos ayuda tanto. ¿Ya? Más es básicamente lo que es el estudio de la resonancia, lo ideal. Podemos medir lo que es el cultivo y cultivo de líquido-cefalología. Sin embargo, el cultivo de líquido-cefalología y el hemocultivo podrían salir negativos, tienen una sensibilidad baja. ¿Ya? Entonces, el cultivo básicamente va a ser de la aspiración como una del absceso, o sea, a través de una biopsia dirigida se va a drenar, ¿no? Ese cultivo de ese material purulento que va a salir, se lo manda a estudiar, ¿no? Obviamente, y ahí se va a hacer el uso. Entonces, por tanto, el manejo del absceso cerebral muchas veces es empírico.
criterio inflamatorio denso que refuerza la administración de contraste, el acceso que se realiza con el medio de contraste y efecto de masa. ¿De acuerdo? El manejo aquí es quirúrgico, ¿ya? No solamente el manejo médico, se va a aspirar el contenido del acceso, la reflexión, ¿no? Justamente. ¿Y cuándo se va a contraindicar? Cuando son accesos pequeños, cuando son multiloculados en diferentes lugares de acceso quirúrgico difícil y cuando estos son pequeños, menos de 2 centímetros. A veces, en cuanto a lo que es el riesgo-beneficio, más riesgo voy a tener si te voy a entrar a sala, voy a aspirar, en este caso, localizar un acceso que es un poco difícil acceso y que solamente para 2 centímetros han permitido darle manejo médico. ¿Ya? En esa situación, el tratamiento es por 8 semanas con ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, y metronidazol endovenoso. Ya no es bioral, es endovenoso. Entonces hacemos lo que es la vigilancia y seguimiento con resonancia y tomografía, que la podemos pedir cada 2 semanas. ¿Ya? Entonces, al final del tratamiento, vamos a verlo de manera mensual al paciente durante 1 año. Y en caso de que tenga complicaciones, lamentablemente este acceso tiene complicaciones como una ventriculitis, la mortalidad va a aumentar hasta un 100%, de 80 a 100%. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No entendieron más bien? Iba a decir a tu casa que me preparaba el frío. Voy a ir ahorita lo digo, llamo para recoger o le dices pues. ¿Qué voy a decir? Sí. Endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa, bueno, lo podemos resumir como EI. EIA, endocarditis aguda, infecciosa aguda, EISA, endocarditis infecciosa subaguda. Ya es la nomenclatura de las. Esta obviamente es una enfermedad mucho más rara, ¿no? De la afectación del sistema nervioso central, en donde la localización del proceso infeccioso es a nivel del endocardio de las válvulas. Esto puede estar también en el endocardio de las ventrículas, en las aurículas, en el epitelio de los grandes vasos, ¿ya? Las comunicaciones vasculares o los cuerpos cardíacos, ¿no? Que justamente los dispositivos que se conocen como las válvulas protéticas, etc. ¿no? Todo eso en esa zona puede desarrollarse estas lesiones. La afectación más frecuente es a nivel del lado izquierdo del corazón, tanto en las válvulas aórtica y mitral. Ya es menos frecuente la del lado derecho, que es la tricuspide. Dentro de estas, la más frecuente que se afecta es la mitral. ¿Ya? Ahora, puede darse más de una válvula, sí, pero es raro, alrededor del 10% de los casos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el contexto previo? Paciente que, por ejemplo, tiene fiebre, malestar general, hipotensión, hace una bacteria, justamente en un periodo de tiempo, y va a suceder en menos de 2 semanas, esto se va a dar en un 80% de los casos. Esto es más que todo el manejo de una hepatitis aguda, que es lo más frecuente. Y el otro 20%, que se da entre los 2 y 5 meses, ¿no? Se da justamente una endocarditis por prótesis vaginal. Que no te da fiebre, puede dar febrícula, puede dar un poco de malestar, ¿no? Y que se tiene que descartar justamente en esta. Si tienes el antecedente de una prótesis valvular, hacerle un ecocardio. ¿Ya? Pues, agentes etiológicos, ¿cuál es el más frecuente? Bacteriano, ya más del 90% o aún menos 1%. Aquellos que son hemocultivos negativos, clamidia, riqueza en plasma, así les pides un montón de exámenes o un montón de hemocultivos, estos resultados te van a salir negativos. ¿Ya? Entonces, el estafilococo aureus es el más frecuente. Como mencioné, es un estafilococo coagulasa positivo, el estafilococo dorado también se le llama como tal. El segundo en frecuencia son los estafilococo coagulasa negativo, dentro de los que más resalta es el estafilococo epidermidis. Epidermidis también es pregunta de la. Ahora, el tercero en frecuencia es el Streptococcus viridans. ¿Ya? Es el que históricamente, ustedes ven bibliografía bien antigua, es el que más se asociaba antes, ¿ya? El viridans. Ya, por 2 razones ha disminuido su incidencia. Una, en realidad, porque la enfermedad reumática, ustedes han visto una vez una enfermedad reumática, no creo, no sé. Bueno, la enfermedad reumática sí, pero como enfermedad reumática como tal,
Y el estreptococo en realidad es un germen bastante sensible a los antibióticos. Todo el mundo tiene fiebre y les dan automáticamente amoxicilina. Si en algún momento tuvo chance de hacer su endocardititis o un paciente, no, ya no lo tiene porque ya recibió su antibiótico. ¿Ya? Entonces, por esa forma, por la sensibilidad y porque la enfermedad reumática es una enfermedad que ya se supera. Enterococo, bacilos negativos, el grupo Hase también son mucho más raros efectivamente. Y en casos de adictos a drogas por vía parenteral podemos encontrar una etiología mixta. ¿De acuerdo? Alrededor del 10% de los casos no se logra identificar el agente de infección. Entonces, en aquellos que son hemocultivos negativos, pues solemos pedir una serología IgM, ya son anticuerpos IgM, para Coxiella burnetii, Bartonella, Aspergillus, Mycoplasma pneumoniae, Brucella, Cándida, Legionella, Pneumófilo, Clostridium ¿ya? Factores de riesgo. Entonces, si es que ustedes ven que la endocardititis más frecuente por el Staphylococcus aureus están asociados a este germen dosis positivos invasivos. Por tanto, el factor de riesgo más frecuente es el uso del CBC prolongado. Pacientes que realizan alguna terapia de reemplazo renal, pacientes que reciben una nutrición parenteral, ¿no? Obviamente pacientes que tienen esos CBC de manera prolongada. ¿Ya? Este es el factor de riesgo más importante. ¿No? Ahora, otros antecedentes históricos, antecedentes de enfermedad reumática, como les mencioné, y algunas cardiopatías, ¿no? Problemas mitral con insuficiencia, miocarditis hipertrófica, cardiopatía aórtica. Aquellos que tienen un dispositivo, usuarios de cuerpos extraños, usuarios de drogas por vía parenteral, justamente no por este procedimiento invasivo que es eso, e inmunosupresión. Ya también, en este caso, de tipo celular, ya no estamos diciendo que todos, ¿no? Situaciones asociadas a prótesis celular, en el caso, como les mencioné, alrededor del 20% de los casos de endocarditis, y que el pico máximo se da entre la quinta y sexta semana post cirugía. Esto desde el punto de vista epidemiológico, si es que se da en los 12 primeros meses, en el primer año tras la intervención, el más frecuente está asociado al estafilococo pyogenes. Estoy hablando de la prótesis celular, ¿no? Estafilococo pyogenes. Pasa el año y sigue siendo la misma como la endocardititis aguda, por tanto el estafilococo aureus es el más frecuente. ¿Ya? Podemos encontrar también cándida, como en segundo lugar. Si ustedes ven, por ejemplo, cándida en una endocarditis aguda, convencional es bien rara, pero si es una asociada a dispositivos de prótesis celular, no es tan rara. He visto por lo menos un par de casos. Entonces, a partir del primer año de cirugía, como dije, similar. ¿Ya? Todo hay que tener en cuenta lo que es los dispositivos, ¿no? Este TAVI, que es la implantación de óptica transcateter, enterococos, y en la sociedad de dispositivos cardíacos implantados, justamente estafilococo aureus. ¿Ya? La clínica que puede dar al inicio, como ustedes pueden ver, es inespecífica. Puede ser pérdida de peso, artralgia, dificultad con una sudoración excesiva, fiebre alta con escalofríos, febrícula prolongada. ¿Ya? Todo esto de acá les orienta a algo al inicio. Si yo les doy un caso clínico con ellos, absolutamente no, más le puede poner ahí diagnóstico, pero es imposible, no nadie lo va a dar con todos esos síntomas. Por tanto, siempre tienen que ver, ¿no? Justamente los antecedentes, factores de riesgo, los probables agentes etiológicos, ¿no? Y obviamente su reto de la anamnesis, ¿no? En el caso de la parte izquierda del corazón, como les mencioné, que es un 80% de los casos, lo que sí tienen que encontrar son las vegetaciones, ¿ya? Y si es que hay una vegetación grande, puede generar una estenosis mitral, ¿no? Como les mencioné, que la válvula mitral es lo más frecuente, puede tener una estenosis. Síntomas de insuficiencia cardíaca, puede haber edema pulmonar en pacientes con una cardiopatía previa, y en el caso, por ejemplo, de embolismo, si está asociado al estafilococo aureus, son los microémbolos sépticos, ¿ya? Que pueden disparar a diferentes zonas. Sistema nervioso central y que puede generar justamente imagínense que es como una obstrucción, ¿no? de un vasito sanguíneo, puede generar hiparesia fácil, una clínica de accidente cerebrovascular, puede ser, ¿ya? En caso de edema paralítico también, ¿no? Este émbolo séptico puede generar a nivel de la arteria mesentérica renal obstrucción y presentar dolor abdominal o de la espalda del paciente. Es de igual manera, ¿no? En las coronarias, entre la retina y la extremidad, dolor por obstrucción. Esto en realidad, estos síntomas vasculares periféricos son bastante preguntados, ¿no? Porque son rebuscaditos, porque son patognomónicos y porque básicamente ustedes en la parte de medicina los van a ver solamente en este cuadro de endocarditis. Si van a tener, o por lo menos van a ver 2 o 3 cajitos en su vida, tienen que buscar siempre estos síntomas, ¿ya? Porque la endocarditis infecciosa, sobre todo la aguda, da toda esta clínica y es bastante fluida, ¿ya? Petequias, cutáneas y subunguiales. Los
nódulos de Oster, ya que tienen que encontrar, que son peteques subcutáneos subunquiales a nivel del pulpejo dolorosa. ¿Ya? Como pueden ver aquí estas petequias, el pulpejo de las manos. Las manchas de Roth lo mandan al oftalmólogo y les tienen que describir justamente lo que es, bueno, lo dicen como huevo frito, pero es un centro necrótico, ya con un halo hemorrágico periférico y que va justamente a generar dolor a nivel ocular, ¿no? Aumento de la presión ocular. Las lesiones de Honeyway, que son los nódulos subcutáneos dolorosos en palmas y plantas de los pies. Por ejemplo, que parten bien examinar palmas y plantas de los pies. ¿Ya? Si es que le toca teóricamente conmigo, le pedimos una localitis, definitivamente nos va a preguntar esto. Hepatitis splenomegalia, también se empieza a trabajar, ¿no? En la parte derecha del corazón, manifestaciones de neumonía y embolismo pulmonar. Es algo más específico, puede haber tos, dolor torácico, ¿no? Puede parecerse mucho a una neumonía o un TEP. Puede haber realmente noticias, en realidad el sótano de insuficiencia de válvulas tricuspides o lunáticas, que son el lado izquierdo del corazón, o insuficiencia del ventrículo derecho, que esto en realidad es mucho más raro, ¿no? Experimentarlo, así que no se confundan. Enfóquense siempre, ustedes si quieren aprender algo, enfóquense en lo más frecuente, ¿no? Especialmente del lado izquierdo en este caso. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En tercera fase pedir, se solicitaba los hemocultivos, por lo menos un set de hemocultivos. Cada set de hemocultivos incluyen dos botellas de hemocultivos, donde el paciente adulto se le tiene que pedir 10 mililitros de sangre y que cada hemocultivo tiene que ser un sitio de venofunción diferente. Entonces, un set como incluyen dos hemocultivos, son dos sitios de venofunción periférica diferentes y 10 mililitros en cada frasco, en cada botella. ¿Ya? Entonces, eso era súper sencillo. Los criterios diagnósticos eran sencillos, pero nos han complicado ahora, los criterios de... Por ejemplo, pacientes que hemos metido en cirugía cardíaca, ¿ya? Si es que han sido negativos, podemos pedir lo que es una prueba mucho más sensible, lo que es la PCR, la clínica de polimerasa, el estudio microscópico, ¿no? O cultivar lo que es una muestra de tejido extraído en la cirugía, ¿ya? O de material totalmente artificial. Las serologías que les mencioné al inicio, ¿no? Acá podemos hacer el diagnóstico, y el ecocardio. Antes eran los dos criterios diagnósticos, los hemocultivos positivos, ¿ya? Y las presencias de vegetaciones que están subrayadas en el ecocardio. El transtorácico es el menos sensible, pero es el más accesible. Menos sensible, pero más accesible, ¿ya? Si es que nosotros tenemos sospecha de una endocarditis, por la clínica, antecedentes, después de días mexicanas, se solicita un ecocardio transesofágico, ¿ya? Transesofágico es más invasivo, pero obviamente es mucho más sensible y específico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca en un ecocardio? Las vegetaciones que son formulaciones móviles ecogénicas. Ustedes mueven el ecoguiador, ¿no? En este caso el transductor, y va a moverse, ¿ya? Es una lámina o forma móvil oscilante. Mueves y va justamente. Ahora hay otras lesiones que son más, que pueden presentarse en una endocarditis, sí. Una lesión valvular, en una insuficiencia valvular, perforaciones, aneurismas, pseudoneurismas, abscesos, fístulas intercardíacas, todo eso sí es preguntar y lógicamente que quiero que ustedes aprendan lo más frecuente que son las vegetaciones, ¿ya? Entonces se debe realizar un ecocardio transtorácico a todos los enfermos siempre que se valore con frecuencia de endocarditis. Si la probabilidad clínica de endocarditis es baja y el estudio transtorácico es negativo, es poco probable que se presente. ¿Ya? Pero si es que el contexto es diferente, la probabilidad clínica es alta, ¿no? Por ejemplo, hay presencia de bacteriemia, tienes los hemocultivos positivos, ¿no? Para estar preocupado, pero el estudio transtorácico me sale negativo, puedo pedirle una ecocardio transesofágica, ¿ya? En caso de que el paciente tenga fiebre y antecedente de prótesis valvular, no tengo otro antecedente, les puedo pedir una ecocardio transesofágica, ¿ya? Y ante una cirugía cardíaca, por ejemplo, una endocarditis activa. Otros exámenes que podemos pedir son los reactantes de fase 1, velocidad de sedimentación globular, puede haber lo que es una leucocitosis, y más que todo en el lado agudo. En el subagudo no da leucocitosis, puede haber con normales. Una anemia neurococítica normocrómica, PCR, hematúria microscópica, elevación de urinógeno, que es un reactante de fase 1. En cuanto a lo que son las imágenes, por ejemplo, radiografía, electrocardiograma, no nos ayudan porque tienen cambios específicos, puede ser de otras situaciones también. La tomografía y la resonancia, que son las más sensibles, lo ideal es la resonancia, que es para las partes blandas, ¿ya? Que es el complemento para el ecocardio, en el caso justamente para valorar la presencia de abscesos, aneurismas, físicos, ¿no?
la serología, con el PCR, inmunofluorescencia de tipo indirecto, ¿no? IgM, IgG, los anticuerpos para prueba Bartonella, Kenselae, Quintana, etc. Este es el criterio microbiológico. El otro criterio es el criterio imagenológico. Podemos encontrar la tomografía, podemos encontrar el PET-scan, que es la tomografía de emisión por positrones, ya la resonancia, y el otro es el criterio clínico, ¿no? Donde se hace cirugía cardíaca, donde se hace una muestra, se toma una muestra de tejido y se lo manda a la anatomía patológica y podemos confirmar el punto de vista microbiológico, ¿ya? Ahora, otros criterios menores, la predisposición, ¿no? Ahí tienes un criterio menor. Por ejemplo, había tenido dispositivos endocardíacos, historial, ¿no? De una colitis infecciosa previa, una válvula protésica, y ya te cumple el criterio menor, la predisposición, factor de riesgo, ¿no? La presencia de fiebre, fenómenos vasculares, ¿no? Los fenómenos inmunológicos, los que hemos visto, ¿no? El criterio microbiológico, por ejemplo, que te haya salido un hemocultivo positivo para estafilococo epidermidis, no te haya salido la cosa. Se cumple el criterio menor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo definimos la endocarditis infecciosa? Definitiva, definida, confirmada, como quieran llamarla, 2 criterios mayores, o un criterio mayor más 3 criterios menores, o 5 criterios menores. ¿Ya? Es lo preguntable, ¿sí? El resto es posible, un criterio mayor más un criterio menor o 3 criterios menores. No llega a tener los 5, ¿no? Descartada cuando se da justamente en otro contexto, ¿ya? Pueden ver ahí. Cuando lo que es recidiva y reinfección. Recidiva se da entre los primeros 6 meses de endocarditis provocada por el mismo microorganismo entre los primeros 6 meses desde el diagnóstico del episodio previo, ¿ya? Y reinfección en endocarditis provocada por el mismo microorganismo, ¿ya? O puede ser por otro microorganismo, pero el punto de corte es más de 6 meses, ¿ya? No siempre en reinfección es el mismo germen, ¿no? Pero sí en recidiva, ¿ya? Porque sí, bueno, por diferentes razones, depende tiempo corto de tratamiento inadecuado, no dosis inadecuada, etc., ¿no? Ahora, como diagnóstico diferencial está dentro de las causas de fiebre de origen desconocido. Entonces podemos encontrar enfermedades sistémicas de tejido conectivo, ¿no? Neoplasias, fiebre reumática en pacientes con cardiopatía conocida previamente. Siempre entre las causas infecciosas podemos descartar el endocarditis en endocardio y sus anticonceptivos, ¿ya? Puede haber en caso de un endocardio positivo, en el cual informa el cardiólogo en presencia de las vegetaciones, ¿no? Por ejemplo, en las vegetaciones no infectadas, en el endocarditis SAC, en el contexto de un paciente con lupus, una vasculitis como la enfermedad de SET, anemia endocrina múltiple, secretoria de serotonina, fiebre reumática aguda, tromos y tumores intracardíacos, ¿no? Que pueden dar una forma polipoide, pero lógicamente que no es infectada. Ahora, el tratamiento normalmente se da hospitalizado al paciente, ¿no? Porque requiere lo que es terapia endovenosa, por lo menos en el caso de la válvula nativa, de 4 a 6 semanas, y en el de válvula protésica, más de 6 semanas. Esto varía mucho, ya puede ser varias semanas, incluso meses. El récord de un paciente que he visto yo de 6 meses hospitalizado. ¿Por qué? Porque no le podían quitar el dispositivo intracardíaco que le habían colocado en Lima, costoso, paciente que estaba con falla cardíaca. Es difícil a veces cambiar el dispositivo. Lógicamente tenía que encontrar que ya listo la prótesis y estar hemodinámicamente estable el paciente. Entonces, en esos casos se prolonga mucho tiempo, meses en el individuo, ¿ya? Entonces, lógicamente en estado grave, el paciente escéptico pues requiere un manejo empírico lo más efectivo posible. Acá se van a marcar, en realidad lo que me importa es que sepan cómo se aborda la endocarditis temprana, como la glutamicidina y un potencial que es la glutamicidina tardía, como la endocarditis de válvula nativa, que vendría a ser ampicilina u oxacilina más que estambicina, ¿ya? Si es que tiene alergia, vancomicina. En el caso de los betalactámicos, que es ampicilina o oxacilina, se da vancomicina más que estambicina que preferencia, justamente la vancomicina, ¿de acuerdo? Y en el caso de que se identifique el streptococo, ¿ya? Si tiene alergia o no. Si no tiene alergia, una penicilina es suficiente. O citración endovenosa, como les mencioné. Si el que tiene alergia, se le da vancomicina sola. ¿Ya? Como tenemos el germen aislado, tiene una mejor respuesta, ¿no? Y en el caso de estafilococo, o es oxacilina o es vancomicina. Nada más, ¿ya? Sí, prefiero que no se. En caso de tratamiento, la mayoría de los gérmenes, en caso de grupo Hacer, Brucella, no, perdón, en
Klebsiella, Bartonella, doxicilina. En caso del grupo fase, cefalosporina de tercera generación. Y esto es lo que resumen de lo que tenemos. Si es un enterococo fecalis, se da ampicilina. Si es un enterococo resistente, se le da linezolida. Si es que es una cepa resistente a antibióticos beta-lactámicos, se lo puedes asociar a mosiclavulánico, por ejemplo. Lo que no son ampicilinas o lactano venenoso. En el caso de Chagas, es un protozoo encarrilado intracelular. Este vendría a ser lo que es la forma de Trypanosoma plus, que es un hemorragelado intracelular, como pueden ver, se localiza dentro de los eritrocitos. Tiene un tropismo por los cardiomiocitos y por células nerviosas. Por tanto, este vendría a ser lo que es un target objetivo dentro de lo que es un Chagas agudo. Y también se enoja con el Chagas crónico. Dos formas. Una flagelada con forma de C, como pueden ver, que es el tripomastigote, que circula en la sangre periférica, que contiene lo que es la fiebre, ¿no? Lo que es el signo de Romaña, todo lo que es la clínica en los primeros días o semanas, ¿no? Y una segunda forma intracelular que carece de flagelo denominada mastigote. Entonces entra a nivel de eritrocito y pierde su flagelo. A mastigote. La forma de transmisión es a través del triatoma infestas, ya que es la chilimacha, que tiene estas características, esta peculiaridad, ¿no? Es un borde periférico, con el hígado, ¿no? Negro, parduzco, medio amarillo, parduzco. Después de la picadura puede aparecer lo que es una inflamación, una inoculación local llamado chagoma inoculación, como pueden ver aquí, ¿ya? Que es la localización más frecuente, como tiene la carita, ¿ya? Se da lo que es posiblemente una diseminación hematógena y posteriormente lo que dan las anomalías microvasculares, un nervioso, ¿no? Puede alterarse lo que es los procesos metéricos de Meissner y de Auerbach. Entonces puede afectar lo que es el sistema parasimpático. El parásito es transmitido al humano por vía vectorial, formas más frecuentes en áreas endémicas, congénitas representa un 20% y transmisional un otro 20%. Entonces, en cuanto a lo que es la clínica, la fase aguda de infección, la vía bacteriana, la fase aguda es sintomática en un 1-10% de los casos. Entonces, como ven, si su incubación, su transmisión se da entre 7 y 14 días, después empieza lo que es la fase aguda, pero la mayoría no hace una enfermedad aguda, ¿ya? Solo un 1-10% de la población. Esta fase puede ser de duración diversa, puede presentarse, ¿no? Después de varios meses, incluso puede ser asintomática o oligosintomática, ¿ya? Entonces, este chagoma suele durar 2 semanas. Puede lo que es invadir la conjuntiva, este puede ser el sistema complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña, ¿ya? Se da lo que es una fiebre, linfadenopatía generalizada, debilidad, mialgia, sistemas, edemas, generalizada de patología. Puede generar lo que es una meningoencefalitis chagásica, ya como les indiqué, Chagas tiene tropismo por el sistema nervioso central. Esta meningoencefalitis por Chagas es más en el Chagas del trópico, de la selva, no tanto en el Chagas de acá del Valle Interandino, ¿no? De la zona de Arequipa o de zona de Moqueo, acá, ¿no? Más da lo que es el problema de miocarditis. Como complicación posterior, los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? El primer grado, segundo grado y las bradicardias asintomáticas y sintomáticas, ¿de acuerdo? La fase crónica, todo lo que les he mencionado, se da después de 10-20 años desde la infección primaria y los síntomas se desarrollan en 3-4 de cada 10 infectados. La principal alteración es cardíaca, ya un 30% incluso puede presentar una alteración cardíaca, una alteración digestiva alrededor del 10%, ¿no? Y puede presentarse también una forma mixta entre cardíaca y digestiva. Y un porcentaje más bajo, una forma neurológica, ¿ya? Lo más frecuente que ustedes van a encontrar si es que tuvo antecedentes Chagas, o si es que el paciente con su anamnesis o va con una zona de Chagas, van a encontrar los trastornos bradiarritmias, ¿no? Que se denominan los bloqueos auriculoventriculares y las bradicardias, ¿no? También desde el punto de vista funcional, una miocardiopatia dilatada, ¿ya? En caso del tracto digestivo, a nivel del esófago se da lo que es la galacia, ¿ya? Y puede generar desde el punto de vista radiológico el megaesófago y una constipación, estreñimiento crónico que se da en un megapolo. Entonces, el diagnóstico. Las pruebas parasitológicas directas son las útiles en la fase aguda de la enfermedad. En el caso, lo más utilizado aquí es el microhematocrito y la observación directa de lo que es en la sangre. Como ustedes han visto, ¿no? Es importante que se identifiquen los eritrocitos y la identificación de los mastigotes, ¿ya? Ahora otra prueba que nos facilita toda esta situación, porque obviamente tiene que ser un biólogo
experto, ¿no? En este tipo de enfermedades, en este tipo de observación, y demora a veces buscar diferentes campos, y son las pruebas moleculares, las proteínas seratinas, ¿ya? Solo que esta es bien compleja, más profunda de cara, ¿no? Pero bueno, si se puede solicitarlo. Las pruebas serológicas son de utilidad en la fase crónica. En los recién nacidos de madres con enfermedad de Chagas, las pruebas serológicas no son útiles para diagnóstico precoz. Y en el tratamiento damos lo que es la primera opción, benznidazol, y como alternativa el nifurtimox, ¿ya? No necesito que